Hola amigos, buenos días. Si por la razón que sea te encuentras en un momento de tu vida con una camada de cachorros sin madre, bien porque la madre haya muerto o porque te has encontrado un grupito de cachorros abandonados, en este vídeo te voy a dar los consejos básicos y elementales de manera muy sencilla para que los puedas cuidar y que no se te vaya a morir ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te los cuento. El primer consejo va a ser siempre que mantengas una temperatura adecuada. La temperatura es el factor más importante para que un cachorro sobreviva, mucho más que la alimentación o que la hidratación o que cualquier otra variable. Piensa que un cachorro no tiene todavía desarrollado el sistema para regular su temperatura interna y son muy sensibles a cualquier cambio de temperatura. Las primeras semanas, semana y media, el sitio donde vayas a tener a esos cachorros debe estar muy cercano a los 30 grados. Es decir, es un sitio que va a ser cálido, que te parecerá incluso que está sobrecalentado, pero es que es fundamental. Y la comida tampoco puedes dársela fría, ni el agua se la puedes dar fría, tiene que estar atemperada a una temperatura lo más similar a esa. Pero fundamental que el sitio donde estén, que el animal no pase frío. Cuando van creciendo, a la tercera o cuarta semana ya puedes bajar a los 28, luego a los 26, pero de entrada es crítico, créeme, se mueren la gran mayoría, se mueren de frío y el propietario no es consciente porque no sabe y es normal que no sepáis que necesitan esa temperatura de una forma tan vital. Luego es importante la cuna, el sitio donde estén. Por lo general puedes hacer dos cosas. Una es comprarte una cuna de estas que venden en las tiendas. Aquí abajo os pondremos alguna. Pero lo más práctico para ahorrarte dinero es que cojas una simple caja de cartón. Pero cuidado, no me cojas una caja muy grande. No es conveniente, ni muy grande ni muy chica. Es decir, para 2 o 3 perretes con una caja de zapatos, para que te hagas una idea, sería más que suficiente. Es decir, que tengan contacto siempre su cuerpo con su espalda o sus patitas con las paredes de la caja y que no sea lo suficientemente grande como para que les entre una corriente de aire. Esto es también fundamental, que no haya ninguna posible entrada de aire. Luego es muy importante la alimentación. Y la alimentación, como vas a comprender, la ideal es siempre la leche materna. Pero partimos de la base de que no tenemos madre que les dé esa leche, con lo cual o bien tú haces una leche casera o bien se la compras. Lo ideal sería que se la comprases porque siempre está más adecuada, tiene también anticuerpos, le ponen anticuerpos artificiales y siempre, quieras que no, funciona, es una leche que funciona mejor. Pero si por lo que sea necesitas hacer una leche de urgencia, puedes fácilmente coger, por ejemplo, leche sin lactosa, la pones a calentar, cuando esté la leche a 30-35 grados le añades 2 yemas de huevo, lo remueves bien removido, luego le subes la temperatura y cuando ya lo dejas que bulla a lo mejor 1 o 2 minutos y automáticamente apagas el fuego, que empiece a enfriar. En ese momento puedes echarle, que viene muy bien, una cucharada bien de mantequilla o de algún aceite vegetal, el que tengas más a mano, aceite de oliva o aceite de girasol, como aporte de grasa que siempre va a ser necesario. Esto es una receta de leche de urgencia, esto no es para siempre. Lo ideal, ya te digo, que sería darles una leche maternizada, pero hay que entender que en la situación económica en la que estamos, quizás, pues bueno, pasa lo que pasa. Y muy importante, y no te olvides nunca, cuando le vayas a dar la leche con biberón, es muy importante la posición en la que se la des. No lo cojas como un bebé y lo pongas en horizontal y ahí dale que te pego. Es fácil que en esta situación el perro se te ahogue. Al perro hay que tenerlo cogido con una manita, al cachorro, muy pequeñín, y tenerlo casi apoyado contra ti, pero vertical, que el perro esté casi recto, con sus patitas colgando, y tú ahí le enchufas y que beba de ahí. Poco a poco, sin prisa, la leche atemperada, que no esté fría ni esté muy caliente, sobre unos 30, 29, 30, 31 grados. Es muy importante también que seas consciente de que después de comer
la madre, la perra, de forma normal estimularía su zona genital para que el perrito orine o defeque. En este caso, como no está la madre, lo vas a tener que hacer tú. Y lógicamente no lo vas a hacer a lengüetazos, con perdón de la expresión. Simplemente coge un pañito, lo mojas con un poco de suero y le frotas un poquito la zona donde tiene la zona genital y un poco también la zona perianal. Con esto estimularás a que los nervios de la zona induzcan a que el perrito pues orine o defeque, y ya verás como que en cuanto lo hagas al poco tiempo defecan. Importante, en la caja orinarán y defecarán varias veces por el mero contacto que tienen con los hermanos, que también les estimula. Es muy importante que en la base pongas algún absorbente, ya sea un absorbente que compres o bien papel de periódico. No pongas papel de revista, ese que es más plasticoso, ese que está recubierto. Papel de periódico tal cual, hecho trizas, es muy cálido, retiene bien la calor y absorbe bastante bien cualquier tipo de humedad o caca. Lo ideal, ya te digo, sería pues estos empapadores especiales que hay, que te pondremos aquí alguno también, pero entiendo también que tienen un coste y no, pues bueno, estamos en épocas de crisis y hay que hacer las cosas lo más económicas posibles. Hacia los 8 días de vida, piensa que el cachorro empezará a abrir los ojos. En ese momento es relativamente fácil que empieces a ver a lo mejor algún tipo de mucosidad o algo, por algún tipo de infección, porque si son animales que no han tomado una leche materna rica en anticuerpos, pues quizás con mayor frecuencia generarán algún tipo de conjuntivitis. Límpiales de entrada los ojitos con un poco de agua con suero. Con eso basta en la mayoría de casos. No hace falta ni dar antibiótico ni nada, siempre y cuando lo pilles a tiempo y limpies con frecuencia, no una vez y ya está. Y ojo, una gasita por ojo, no utilices la gasa de limpiar un ojo para los dos. Y en todo este proceso lo que tienes que estar siempre es muy atento o atenta a cualquier señal de alarma. Y las señales de alarma van a ser siempre las mismas. Que el animal se te enfríe, que tenga una bajada de temperatura, esto es lo más grave. En ese momento tienes que tirarte a taparlo como sea o ponerlo lo más próximo posible de una fuente de calor artificial. Si ves que toma alguna postura anómala, que lo notas al perrito como está como flácido, como blanducho, si ves que no orina, no defeca y además tiene diarrea, posiblemente está teniendo una infección. En estas situaciones lo ideal sería que lo llevases al veterinario. De entrada, como no vas a poderle dar antibiótico, te recomiendo que hagas un poco de agua de arroz y lo des por boca. Va a ser una de las maneras más sencillas de empezar a cortar esa diarrea, ese principio de diarrea. Y, sobre todo, vigila también que no esté deshidratado. La deshidratación va a provocar también, después de la pérdida de temperatura, una muerte rápida en cualquier cachorro. Notarás que lo ves más cansado, más arrugado, etc. Es importante que el animal se hidrate y para eso tienes que ser constante con las tomas de leche. No peques por exceso, no le va a pasar nada si toma un poco más de leche de lo habitual, pero si toma menos volumen de líquido, fácilmente se nos deshidratará. Y nada más, espero que estas recomendaciones hayan sido de vuestra utilidad y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.